Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. En Twitter siempre hay mucho revuelo. La gente tuitea sin parar. Así que de vez en cuando sale alguien que dice algo útil e interesante. ¿Stacy? Sí, tengo aquí una publicación en Twitter de justo antes de Navidad que me parece de gran interés y muy relevante respecto a todas las noticias que hemos ido analizando, entre ellas la del efecto Cantillon y la impresión de dinero por parte de los bancos centrales de todo el mundo. Lo que está claro es que el Banco Central Europeo ha dejado de comprar activos este mes, así que en cualquier caso, por ahora está dando los últimos coletazos con la flexibilización cuantitativa. Aquí tenemos un tuit al que yo misma respondí de Mark J. Valek. El gigantesco programa de impresión de dinero del BCE llega a su fin tras 1.371 días, de marzo del 2015 a diciembre del 2018. Dinero total creado, 2,6 billones de euros, lo cual equivale por día a casi 2.000 millones de euros. Y por persona, en la eurozona, son 7.614 euros. Todos los que no hayan recibido esa suma de dinero han sufrido una estafa. La inflación es un robo. La cifra que me llama más la atención es la que se atribuye a cada persona, la de 7.614 euros. Si alguien no ha recibido esa cantidad tras 3 años de impresión de dinero por parte del BCE, está claro que la han robado. Francis Coppola, ojo, no Francis Ford Coppola, sino una economista británica, respondió a mi retweet diciendo: ¿qué inflación? Yo le señalé ciertos datos extraídos del sitio web oficial de estadísticas de la Unión Europea. La Unión Europea conserva todos sus datos y en su web podemos encontrar, entre otras cosas, los precios inmobiliarios de toda la eurozona. Le señalé que se produjo en marzo del 2015, justo cuando comenzaron a imprimir dinero, es decir, la flexibilización cuantitativa del BCE. Recordemos que llegaron con retraso. Los precios de la vivienda estaban en descenso. La tendencia se invirtió y comenzaron a subir, y ella me respondió: ¿causalidad no es lo mismo que casualidad? Ya, claro, así es como todo esto empezó. Y me parece interesante porque parece que este tipo de economista busca contradecir a todo aquel que cuente con una experiencia en economía real. Esta mujer es una académica, así que si alguien le dijera «su casa está en llamas», ella se podría consultar sus libros para decidir si es cierto o no y cómo actuar en tal caso. Vamos, que no tiene experiencia práctica, así que se pasa la mitad del tiempo soltando ideas de perogrullo sobre la actualidad que le parecen parecer un poco lunática. Y eso solo fue el comienzo de este intercambio. Es obvio que causalidad no es lo mismo que casualidad, pero lo que está claro a juzgar por estos datos es que algo cambió en marzo del 2015, cuando el BCE comenzó a imprimir dinero. Pues resulta que alguien al que habíamos entrevistado, una persona que conozco y que me sigue en Twitter, Daniel Blanchflower, que es miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Inglaterra, se unió a la conversación para responder: el propósito de la flexibilización cuantitativa era precisamente incrementar los precios de los activos. Si lo sabré yo, que voté a favor. Tras esta intervención, Francis Coppola dejó de contestar. Lo interesante aquí es que intervino un banquero central y hasta ese momento la posición de la economista en este debate era que no había inflación, que no se veía por ninguna parte. Tal vez el Banco Central necesite imprimir más dinero, tal vez eso es lo que quiere ella. Dice que no hay signos de inflación a pesar de lo que se está viendo en Francia y en toda Europa, también en Asia. Todo eso es resultado de lo que vemos en la gráfica. La gente se queja de una pérdida de poder adquisitivo. Sus ingresos no mejoran, o no al ritmo que lo hacen los precios inmobiliarios, por lo que sus necesidades básicas como una vivienda o alimentos tampoco quedan cubiertas, porque los precios se disparan más rápido que sus ingresos. Por eso montan en cólera. Y aquí que este banquero interviene para decir que el único propósito era precisamente subir los precios de los activos y esto es un precio de activo. Claro, la economía sale despavorida y abandona el debate, como era de esperar. Como dije antes, le daría igual que su casa estuviera en llamas. Se pondría a buscar en algún libro la teoría perfecta. No tiene experiencia práctica ni conocimientos del mundo real que puedan resultar útiles. Daniel Blanchflower dijo que el aumento de precios era la política declarada por el Banco de Inglaterra, la de incrementar estos precios para que la inflación equivalente siguiera en movimiento. Identificó esos precios
precios de los activos como el equivalente de inflación que había que fomentar imprimiendo más dinero. Así que no fue una coincidencia, sino el resultado directo de imprimir dinero, lo cual da lugar a ese tipo de gráfico, ese aumento de la inflación. A lo que se refiere Frances es a que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido no incluyen las viviendas en sus cálculos de inflación. Dejaron de hacerlo hace años, porque eso les habría obligado a reconocer después que había inflación y luego tendrían que incrementar las tasas y luchar contra la inflación, lo cual también podría fomentar la subida salarial. Además, sus amigos del sector industrial que controlan el gobierno y a los bancos tendrían que pagar más. Por eso se eliminaron los precios de la vivienda, para evitar el costo de la mano de obra como parte de esta redistribución de riqueza masiva maquinada por los bancos centrales que apoyan los académicos como Frances McDonald o McCormick o Francis Coppola y punto. Yo seguí en el debate. Ella se marchó y es cosa suya, por supuesto, pero yo continué hablando con Denny Blanchflower porque me impresionó que reconociera que el propósito exclusivo de la flexibilización cuantitativa era aumentar los precios de los activos. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Pues porque quienes más activos tienen son los verdaderamente ricos. Cuanto más rico se es, más activos se tienen. Se puede ver en el recorrido de la gráfica. Y no solo hablamos de precios de activos, sino también de valores. El 84% de los valores y de los mercados de valores son propiedad de ese 10% de ricos. Por eso se lo señalé a él y le dije que eso había causado el efecto Cantillon, el Brexit, los chalecos amarillos y la subida al poder de Trump. Creo que es obvio. Y él respondió volviendo a repetir por qué habían tenido que aplicar esa política. Si no se puede bajar el precio del dinero, hay que aumentar la cantidad de este. En el Reino Unido, el índice FTSE de Londres comenzó a caer a partir de mayo del 2008 y no se recuperó hasta finales de febrero del 2009, justo cuando el Comité de Política Monetaria se movió para comprar activos. El objetivo de la flexibilización cuantitativa era llenar los mercados de compradores que presionaran a otros para que asumieran más riesgos y compraran más activos. Claro, en este caso, Denny Blanchflower está hablando de su libro, por así decir. No está siendo completamente sincero desde un punto de vista intelectual, porque el objetivo de imprimir dinero era rescatar a los bancos centrales. No sé si consciente o inconscientemente, pero estoy seguro de que dentro de su cabecita sí que sabe que eso era lo que estaba pasando, porque él mismo es empleado de un banco que necesitó un rescate. Lo que llevo diciendo todo este tiempo es que para evitar una alarma social, los chalecos amarillos o la insurrección global contra la ocupación bancaria o evitar que las calles se llenen de antorchas y orcas, esos 15, 16, 17, 18 o 20 billones de dólares impresos que se dedicaron a rescatar bancos muertos podrían utilizarse perfectamente para subir el salario mínimo. Así aumentaría el PBI y conseguiríamos nuestro objetivo sin acabar quemados en la hoguera. Él hace referencia a algo que hemos mencionado y que también ha mencionado nuestro invitado Steve King. Se imprimió dinero y se decidió llenar los mercados para convencer a la gente de que podían asumir más riesgos. Lo que está claro es que ese 10% o 1% o 0,1% de población rica no sufrió. Puede que su posición bajase ligeramente desde el 2006 o el 2007, pero la caída, pongamos, que fue de 20.000 millones a 10.000 millones. El hecho es que podrían haber decidido simplemente enviar 7.614 euros a cada hogar europeo. Eso habría supuesto la flexibilización cuantitativa para el pueblo, dinero para las masas. Así no se habría producido el efecto Cantillon, que es lo que crearon en su lugar, generando inestabilidad y una gran brecha en riqueza e ingresos en cuanto ese dinero gratis cayó en manos de unos pocos privilegiados. Algo que sucede cuando se llenan mercados con compradores para presionar a otros a que asuman más riesgos y compren más activos. El porcentaje de personas en el mundo, entidades o corporaciones que obtienen el dinero de gente como Denny Blanchflower y los bancos centrales es muy reducido. Solo se benefician Wall Street y el resto de bancos corruptos. Dice que trata de animar a que la gente corra más riesgos, pero no se molesta en incluir en su análisis, ni siquiera en las notas al pie, que cuando dice gente, en realidad se refiere a banqueros.
Quería que los banqueros presten para que se produzca un efecto multiplicador, pero estos no lo hicieron porque los bancos centrales les pagaban un interés positivo por el dinero que les daban. Así que ahí se quedó. En la contabilidad de los bancos son bien rescatados. Él lo sabe, pero recurre a juegos de palabras y dobles sentidos para ocultarlo. No es más que otro charlatán financiero, como Francis. A eso lo llaman disonancia cognitiva. La cópula esa. Pero sí ha conseguido algo. Él mismo está diciendo que queríamos que los precios de la vivienda subiesen y así fue. Queríamos que los mercados de valores subiesen y ahora estos mercados de valores han duplicado, triplicado o cuadriplicado su valor desde que tocaron fondo. Acertó, pero el resultado es el caos político mundial con el Brexit, los chalecos amarillos o Trump. Y eso sin contar lo que está por venir. Ahora también tenemos nuevos líderes e ideas, como Alexandria Ocasio-Cortez de Queens, que propone un nuevo acuerdo verde. ¿Y quién propone esa misma idea? Yanis Varoufakis, que hace poco vino a Nueva York y presentó su propuesta para Europa, que se asemeja mucho a esa idea del dinero para las masas o de la flexibilización cuantitativa para la gente. Por otra parte, los estados y los bancos centrales tendrían que inyectar crédito para la construcción de infraestructuras que, en cualquier caso, son necesarias para pasar al siguiente nivel del capitalismo en un mundo que está dejando atrás el carbón. Esto es lo que Denny Blankflower sugiere. Digamos que el patrimonio de Bill Gates es de 60.000 millones. Sí. Y que está en un bar con otras 60 personas dentro. El patrimonio medio de esa gente sería de 1.000 millones de dólares. Sí. Blankflower dice que va a entrar en ese bar y darle otros 60.000 millones de dólares a Bill Gates. Sí. Así el patrimonio medio en ese bar llegaría a los 2.000 millones. Eso es exactamente lo que los bancos centrales han hecho. Le dieron el dinero a gente como Bill Gates esperando que esta gente lo distribuyese entre la gente que lo necesitara. Y dicen que funcionó, porque el patrimonio medio mundial ha subido. Pero no está bien repartido. Lo que pasó es que la riqueza de Bill Gates aumentó en 60.000 millones de dólares, como la de las élites de Wall Street. En ese momento la gente que recibe este dinero empieza a justificar por qué se lo merecen. Cada uno argumenta que tiene algo en particular que lo hace merecedor de ese dinero, así que este no se reparte porque esa gente debería buscarse un trabajo. Dicen, pero si mi patrimonio ha aumentado un 100%. Sí. No tiene sentido. Lo de los bancos centrales es puro pensamiento mágico. Lógicamente, todas estas burbujas inmobiliarias de valores están estallando. Sí. Así está la cosa. Ahora irán a la hoguera, porque podrían haberle dado el dinero a la gente y evitarlo, pero no, van a ir de cabeza a la hoguera. A lo mejor la próxima vez se lo piensa mejor, Denny. Muy bien, tenemos que hacer un descanso, pero tras la pausa hablaremos con el gran Steve King. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Reports en Más Kaiser, y ha llegado el momento de conectar con Ámsterdam para hablar con el profesor Steve King, autor de La economía desenmascarada. Bienvenido de nuevo, Steve. Es un placer, Max y Stacy. Muy bien, tenemos que hablar del mercado inmobiliario australiano. Enseguida veremos por qué. El mercado de Sydney ha sufrido una caída del 10%. Ha sucedido lo que parecía imposible. Steve King, ¿cree que esto es solo el comienzo o que el gobierno y el Banco Central acudirán al rescate? Creo que se trata de la mayor estafa de capitalización fraudulenta del tipo inflar y desechar de la historia. Ahora se han dejado de inflar los precios y estamos presenciando toda la basura que se está generando. Australia consiguió esquivar la crisis financiera del 2008 en buena parte gracias a una buena política de incentivos por parte del gobierno, dirigido precisamente por Ken Henry, alguien a quien ahora están presionando mucho desde la Comisión Real para la Banca. En aquel momento, Henry era el secretario del Tesoro y asesoraba al gobierno del Partido Laborista liderado por Kevin Rudd para, cito, entrar con fuerza, entrar pronto y entrar en las casas. Inyectaron mucho dinero en los hogares, tanto que prácticamente cualquier persona con un mínimo de capacidad llegó a hacerse con $1,000 para gastar, gracias a lo que llamaron una bonificación fiscal. El problema es que al mismo tiempo reactivaron la burbuja inmobiliaria, duplicando la demanda de vivienda existente y triplicando la demanda de vivienda nueva, algo que ellos llamaron
llamaron el incentivo de los primeros propietarios y que yo denominé el incentivo de los primeros vendedores, porque se pasó de dar ayudas para la compra de vivienda de $7,000 australianos, unos $5,000 estadounidenses, a $21,000 australianos. Si en Victoria se podía comprar una vivienda nueva fuera de la zona metropolitana, la ayuda era de $35,000 australianos, lo cual repercutió directamente en los precios inmobiliarios. Cuando todo aquello empezó a perder el fuelle, el Banco de la Reserva de Australia recortó muchísimo las tasas de interés y eso atrajo a los inversores del mercado inmobiliario. Posteriormente, los reguladores de la Autoridad de Regulación Prudencial Australiana, a los que bien se les puede llamar reguladores Ponzi, aprobaron el desarrollo de las llamadas hipotecas para intereses. Es decir, que durante 5 de los 25 años de una hipoteca solo se pagarían los intereses y durante los siguientes años habría que pagar los intereses más la amortización. Cuando se aplicó esta medida, la cantidad de dinero que había que pagar aumentó un 40%. Por supuesto, eso nunca sería un problema, puesto que el precio de la vivienda siempre sube. Así que tras 5 años, uno ya podría vender la casa y obtener un beneficio gracias al incremento de valor de esa vivienda, todo sin haber tenido que llegar a pagar la amortización. Un sistema maravilloso e infalible. Para facilitar aún más las cosas, los bancos se encargaron de calcular los costos de vida para que la gente no tuviera que calcularlo y declararla ella misma. En la web de la Comisión Real del Banco Nacional de Australia hay disponible una calculadora de costos de vida. Max, puede que le interese saber que si Stacy y usted decidieran tener un hijo, les saldría a cuenta criarlo en Sydney porque solamente le costaría $7 al día educar, vestir y mantener a su retoño. Genial, porque soy un gran donante de esperma en Australia. Ya. Aunque no creo que me vayan a dar una bonificación fiscal por eso, ¿no? Estoy de broma, Steve. Voy a hacerle una pregunta como economista. La gente considera a Venezuela un caso perdido, porque su gobierno no deja de repartir dinero y dicen que el socialismo venezolano no funciona, que ha fallado. Lo que acaba de describir con Australia es un gobierno que no deja de repartir dinero. De manera que, ¿en qué se diferencia de Venezuela? Además del hecho de que se estén repartiendo casas en lugar de dinero en metálico. Regalan casas siempre y cuando se pida un préstamo a los bancos, lo cual ha hecho que la situación de los hogares australianos, que era mejorable pero no la peor del mundo, pasase a ser la peor en términos de relación entre ingresos y deuda o entre deuda y PBI, justo por detrás de Suiza. La gran diferencia es que Suiza es un país con un gran superávit de mercado, mientras que Australia siempre tiene déficit. En términos de países con déficit de mercado, el único país con el que podemos comparar a Australia es Irlanda, que alcanzó su récord en el 2010 y ha empeorado desde entonces, pasando de un 60% a un 120% de deuda respecto al PBI y volviendo al 60% tras el estallido de la burbuja. Australia ronda el 122 o 123% de deuda inmobiliaria respecto al PBI, así que ostenta el récord entre los países con déficit de mercado. Ahora todo está saliendo a la luz porque la única forma en que esto funcionase era que cada vez más gente se lanzase a la escalera Ponzi. Y como ya dijo usted al comienzo de este programa, los precios de la vivienda en Sydney, que han ido creciendo anualmente a un ritmo del 10 y 20%, ahora han caído un 10% en un año. Eso sí, hay gente que dice que la caída va a ser suave, pero no creo que su impacto sea menor que el de un misil cayendo en Bagdad. El dicho en Wall Street es que los mercados suben por las escaleras y caen por el hueco del ascensor, así que no hay caída suave que valga. Cuando usted habla del 2008, de Irlanda y de la burbuja inmobiliaria, siempre me viene a la cabeza lo mismo. ¿Cree que esto no es más que una continuación de lo que sucedió en el 2008, con todos los bancos centrales imprimiendo dinero y sin poder dar más de sí? Porque lo que está claro es que lo que esperaban que sucediese con ese sistema, desde luego, no se ha producido. ¿Hemos abandonado la crisis del 2008 en algún momento, Steve? No creo que la crisis del 2008 se repita en los países que ya la vivieron. Más bien, se producirá una nueva crisis como la del 2008 en los países que en su momento se libraron de ella a base de endeudar todavía más a las familias, como en el caso de Canadá y Australia,
pero también de China, Corea hasta cierto punto y posiblemente Francia, donde se ha producido un gran incremento de la deuda empresarial durante los últimos 10 años. Ciertos países lograron esquivar la crisis aumentando la deuda privada, pero los otros países que sí sufrieron la crisis en el 2008, como Estados Unidos, el Reino Unido, España, Irlanda, vamos, buena parte de Europa, son los que yo llamo los muertos vivientes del estado de deuda. La burbuja de deuda les explotó en la cara y consiguieron reducir un poco sus niveles de deuda, pero ni mucho menos como se redujeron tras la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Así que no se libran de arrastrar esos grilletes de deuda en sus tobillos. No logran despegar. Cada vez que hacen algo para mejorar, el Banco Central correspondiente y sobre todo la Reserva Federal pensarán que han vuelto a niveles normales porque ignoran el papel de la deuda y el crédito en la economía. Entonces comenzarán a subir las tasas de interés, justamente lo que está ocurriendo ahora. Y con este incremento de los precios, la gente empezará a dejar de querer pedir dinero prestado a los bancos e intentará amortizar sus deudas. Algunos quebrarán y en general habrá que soltar lastres reduciendo la deuda privada, lo que desembocará en tasas de crédito negativas en lugar de las positivas que existían antes de que estallase la burbuja. Esto a su vez provocará que el crecimiento caiga inesperadamente, por lo que habrá que darle la vuelta a los incrementos de las tasas de interés y los bancos centrales tendrán que pasar de enfriar la economía a intentar estimular una economía en descenso. Yo a esto lo llamo volver al modo japonés, y es lo que creo que va a pasar con Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, como añadido a sus propios problemas con el euro. No vamos a sufrir otra crisis mundial como la del 2008, pero veremos crisis aisladas en aquellos países que se libraron de la crisis en el 2008 y presenciaremos un estancamiento como el que ha sufrido Japón durante los últimos 25 años en aquellos países que sí vivieron la crisis del 2008. Muy interesante. Los que se libraron de la crisis del 2008, como Australia, Canadá, China, Corea y posiblemente Francia, son los que la sufrirán ahora. Centrémonos un momento en China. Australia se ha beneficiado muchísimo de la creación de riqueza en ese país asiático. ¿Cómo cree que se desarrollará durante el 2019 la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Antes de hablar sobre China, hay que mencionar la enorme transformación de su economía y cultura a lo largo de los últimos 30 años. Yo estuve allí en el año 81-82, cuando organicé una conferencia entre periodistas australianos y chinos. En aquel momento se estaba llevando a cabo el juicio de la Banda de los Cuatro. Lo retransmitían por megafonía en todo Pekín. En aquel momento, su economía era de tipo campesino. ¿Por qué no se me ocurre otra forma mejor de describirla? La participación del Estado era muy baja y las calles de Pekín olían a repollo porque la gente se dedicaba a conservarlo para el invierno. Era una civilización muy avanzada culturalmente, pero primitiva económicamente hablando. Ahora, 30 años más tarde, se ha transformado en toda una potencia industrial, en un país que produce para el resto del planeta y que avanza tecnológicamente a pasos agigantados. Un país de cultura liberal con un gran hermano de fondo, pero un gran hermano más alineado con lo que la gente quiere si lo comparamos con lo que ofrecen otros países de Occidente con su democracia de pacotilla. En resumen, una gran transformación. Sin embargo, cuando la crisis financiera global arrasó con todo, las exportaciones de China se desplomaron un 40% y se produjo una gran migración de población desde las zonas costeras donde se desarrolla todo el comercio de producción hacia las regiones rurales. Según el sistema de seguridad social chino, cada persona está registrada para un lugar concreto y muchos de esos trabajadores de las zonas costeras eran campesinos reconvertidos que regresaban al campo y la verdad es que no estaban nada contentos. Se habló de revueltas y de revolución hasta el punto de que las 18 provincias podrían haberse convertido otra vez en 18 países independientes. En vista de la situación, el Partido Comunista Chino incentivó lo mejor que pudo y le pidió a los bancos, controlados principalmente por el Estado, que prestasen dinero a espuertas. El aumento de la deuda privada durante el 2010 llegó a rozar el 40% del PBI en un año. Pasaron de un nivel de deuda de aproximadamente el 120% respecto al PBI a un 200% en cuestión de 5 o 6 años.
El crecimiento de deuda privada más rápido de la historia, 3 veces más rápido que el de Japón o Estados Unidos durante sus propias burbujas. Eso sí, fue un gran estímulo. Esto también ha creado todas estas ciudades fantasmas que hemos visto durante la última década. Los estímulos han perdido fuelle y los precios no se pueden mantener y están cayendo. Mientras, el Partido Comunista Chino se ha propuesto un programa de financiación estatal para incentivar el mayor impulso infraestructural de la historia. A modo de ejemplo, tenemos proyectos como el tren de alta velocidad que cruzará toda China y del que espero poder disfrutar algún día. También está el proyecto de la Ruta de la Seda, que conectará Europa con los trabajadores, empresas y productos chinos, y que pasará por los países que conectan China con Europa. Por lo que he podido ver, este proyecto implicaría un gasto estatal de cerca del 15% del PBI, es decir, 3 veces más que la escala de crecimiento que representó el New Deal tras la Gran Depresión y 1.5 veces más el plan de estímulo que introdujo Obama en el 2010. Un gasto estatal de estas proporciones es lo que está enmascarando el desplome del sistema de crédito. Muy bien, Steve. Ha sido un placer volver a hablar con usted. Le deseo un buen comienzo de año. Por cierto, ¿puede decirnos cómo contribuir a su proyecto en Patreon? Pueden ir a la web www.patreon.com/ProfSteveKeen y suscribirse. La suscripción mínima es de $1 al mes, aunque la máxima es muchísimo más por si se sienten generosos. La idea es que todo el mundo pueda aportar una cantidad de dinero que no sea motivo de discusión en casa, pero que a la vez pueda apoyar mi trabajo y las investigaciones que realizo para conseguir una economía más digna. ¿Hay una cantidad de dinero que podamos escoger y evitar así que nuestra pareja se enfade? Una pregunta que debemos hacernos en el 2019. Gracias por estar en el programa, Steve. Gracias. Esto ha sido todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Herbert. Queremos darle las gracias a nuestro invitado, el profesor Steve Keen, al que pueden encontrar en Patreon. Ya es 1 de enero del 2019. ¡Feliz Año Nuevo! Es hora de las grandes predicciones sobre los próximos 12 meses. Garantizamos ser 100% precisos. ¿Stacy? 100% equivocados, querrás decir. Es imposible predecir el futuro. Si alguien dice que lo sabe todo acerca del mercado de valores, que sabe hasta dónde va a llegar su precio, está equivocado, porque nadie lo sabe. Me gustaría añadir que vamos a hacer 3 episodios sobre esto a lo largo de la semana, porque es parte de nuestro tema para el 2019. Kaiser Report va a dar un pequeño paso hacia atrás para tener una visión de conjunto en lugar de buscar titulares. Viajamos mucho y lo que noto es que las noticias por cable, que solo las vemos durante sus viajes, la MSNBC, Fox y CNN, en Estados Unidos, son como pollos hiperventilados. No hacen más que gritar y gritar sobre cualquier tuit escandaloso de Trump aparecido ese día o cualquier hecho fuera de lugar de la jornada. Sin embargo, todo acaba en nada porque nadie da un paso hacia atrás ni se preocupa de tener una visión de conjunto. Cómo han evolucionado los titulares en el curso de días, semanas o meses. Ruido y furia que nada significan. Me gustaría que viéramos lo que van a ser algunos de los grandes temas del 2019. Algunos de ellos son la continuación de acontecimientos ocurridos en el 2018 y yo creo que el hecho más relevante del 2018 fue también el que más se pasó por alto. Se trata de cuando algunos funcionarios alemanes dijeron que iban a comenzar a plantearse crear una alternativa al SWIFT, la red mundial de pagos financieros, cuya sede está en Bélgica, aunque de hecho el dueño es Estados Unidos. Por esa razón, Estados Unidos puede restringir el acceso a la red financiera a cualquier banco, incluso a países enteros. Y creo que en el 2019 veremos las repercusiones de ello. La
hegemonía del dólar estadounidense la facilita el SWIFT, que es el sistema de pago mundial interbancario. Como has dicho antes, pueden restringir el acceso a personas, aplicarles sanciones, etc. En un mercado como el del petróleo o el de cualquier materia prima del mundo, se comercializa en dólares. Y para participar en ese mercado primero hay que cambiar el dinero en dólares, que pasan por Nueva York y pasan por el SWIFT. De modo que Estados Unidos puede imponer sanciones a un país que no siga exactamente las reglas que el país norteamericano establece. Pueden restringir el acceso en menos tiempo del que tardas en decir Julian Assange. De modo que el SWIFT no tiene futuro porque Alemania y otros países de Europa o de cualquier parte del mundo decidirán crear un rival y abrir ese mercado. No sé por qué eres tan extremista, pero lo que quiero decir es que creo que vamos a ver una aceleración en la censura en el espacio político y en Twitter. Pero también veremos cada vez más expulsiones en la red financiera, ya sea a través del SWIFT, de PayPal o de Visa y Mastercard. Y a medida que eso pase, la gente comenzará a crear alternativas. Estamos usando nuestro poder para censurar a la gente. Por ejemplo, en Twitter, donde realmente había muy pocas personas censuradas hasta el año pasado. Ocurre lo mismo con SWIFT. Había muy pocos países censurados hasta que empezó a acelerarse el proceso y concretamente Alemania, una de las fuerzas financieras más poderosas del planeta como potencia económica, salió perjudicada debido a que Estados Unidos restauró las sanciones contra Irán. Una vez que empezamos a desarrollar alternativas, las potencias que hay detrás de esas plataformas empiezan a censurar y expulsar, ya que son conscientes de que empiezan a perder poder y control. Hemos tenido un periodo de tiempo en el que el objetivo de las corporaciones era el dominio mundial a través del ascenso, entre comillas, lo que significaba aprovecharse del mercado de la telefonía mundial, de los mercados financieros o de capitales mundiales y del sistema bancario globalizado con el FMI y el Banco Mundial. Sin embargo, desde el 2016, con el ascenso al poder de Trump, se está tratando de fraccionar ese modelo, entrando en un proceso de desglobalización o desdolarización. Y vamos a encontrarnos con el surgimiento de nuevas potencias regionales opuestas a Estados Unidos y con las que podemos acabar teniendo conflictos, ya que desde la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo del sistema surgido de los acuerdos de Bretton Woods y el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, hemos tenido un periodo relativamente tranquilo, de paz, por así decir, en cuanto a guerras entre grandes países. Claro que ha habido muchos conflictos más pequeños, pero no una guerra mundial. Algunos dirán que esto podría ser el precursor de una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial empezó con caballos y terminó con aviones. Y la Segunda Guerra Mundial comenzó con aviones y terminó con armas atómicas. ¿Cómo empezará la Tercera Guerra Mundial? Quién sabe, pero como creo que dijo Albert Einstein, si se utilizan armas atómicas, sabemos cómo será la cuarta. Se librará con palos y piedras. Sí, de hecho, en el siguiente programa de estos especiales de Año Nuevo vamos a hablar de geoeconomía y política, así que volveremos a hablar de ello. No obstante, en términos de sistemas de pago internacionales, hablamos del SWIFT y su sustituto, que será el principio del fin de la hegemonía del dólar estadounidense. El Bitcoin también surgió en el 2009 y está empezando a crecer y a afianzarse a pesar del desplome de los precios, que siguen bajos. En la segunda parte entrevistaremos a un invitado que predice que va a bajar a $1,000, aunque también hay buenas noticias de las que hablaremos. También surge la pregunta de hacia dónde se dirige el Bitcoin, con el que llevamos involucrados desde el 2011, ya que vimos un desplome del 94% en el 2011, del 88% al 91% en el 2013, 2014 y 2015. Pero pese a estas fuertes caídas, sabemos por experiencia que el pasado no determina el futuro. No obstante, durante los pasados desplomes se edificó mucho.
Se crearon muchas empresas fuertes cuyos ingenieros no se dejaban distraer por aumentos de precio del 10, 20 o 30% a la semana. Hay tres números que se asocian al Bitcoin. Está el precio, la tasa de hash y el ajuste de dificultad. Estos son los tres números que controlan el protocolo en muchos aspectos. El menos significativo de los tres es el precio. La tasa de hash y el ajuste de dificultad también deben ser tenidos en cuenta. Lo único que nunca cambia es que cada 10 minutos se crean nuevas monedas. Esa emisión de divisas hace que el Bitcoin sea el banco central del mundo con la sólida política monetaria que debe haber en el mundo. Saifedean Ammous escribió el libro La norma del Bitcoin sobre la descentralización de los grandes bancos. Dice que el Bitcoin compite con los bancos centrales porque es el dinero más duro que jamás se ha creado y se generan monedas cada 10 minutos. La forma en la que esos 10 minutos se mantienen es porque las demás variables, el precio, la tasa de hash y el ajuste de dificultad, se adaptan y varían. En cambio, la tasa de emisión de 10 minutos no se mueve. A medida que nos adentremos en este mundo fracturado, desglobalizado y desdolarizado, la moneda de reserva estará acabada. Y lo que pasará de manera sistemática es que se acabará recurriendo al Bitcoin. Sí, creo que es un gran y rápido sistema de liquidación para el comercio mundial. Es evidente que el oro no es rápido. Transferir por el mundo lingotes de oro requiere mucho dinero y energía. Lo que creo que podríamos ver a finales del 2019 es un importante desplome del mercado, ya que la Reserva Federal sigue intentando desmontar la estafa Ponzi. Veremos más experimentos únicos de la Reserva Federal y otros bancos centrales. Después del 2008 y el 2009, vimos muchos experimentos que, por cierto, alteraron todo tipo de predicciones que hacían los expertos, ya que nadie pensó en tasas de interés negativas. No pensaban ni que pudiera verlas en la historia monetaria, sin embargo, las tasas se volvieron negativas. Así que creo que veremos locuras de estas. No me quiero ni imaginar qué estarán preparando en el sótano de la Reserva Federal de Nueva York, pero estoy segura de que están maquinando alguna locura. Incluso capitalizaciones internas que creo que impulsarán la adopción del Bitcoin, como pasó en Chipre y como ha pasado con la locura económica que estamos viendo en Venezuela y sitios así. Exacto. Capitalizaciones internas con las que el dinero simplemente se confiscará. Por otro lado, yo me fijaría en lo que ha hecho recientemente el Banco Nacional de Suiza y que aplicará el resto de bancos centrales del mundo: ponerse a comprar acciones. Warren Buffett, un millonario amigo de Wall Street, animó a Estados Unidos a rescatarle a él y a todos sus amigos banqueros en el 2008. Si su patrimonio neto se viera amenazado, podría animar a los bancos centrales a comprar todas las acciones de Berkshire Hathaway en el mercado abierto para que Warren no tenga jamás un mal día. Creo que tiene razón, pero el Banco Nacional de Suiza es muy pequeño. Creo que inspiraron al Banco de Japón para hacer lo mismo y este se puso a comprar fondos de inversión cotizados. Sin embargo, cuando la Reserva Federal y el BCE empiecen a hacerlo, habrá una hiperinflación en el mercado de valores como no se ha visto en cientos de años. En este año creo que veremos que la deuda corporativa es al 2019 lo que la deuda basura fue al 2008. Creo que veremos derrumbarse ese edificio. Hay un montón de obligaciones colateralizadas por deudas. Hay muchos préstamos en el sector corporativo y muchos de ellos con el fin de que unas cuantas personas reciban enormes primas gracias a la recompra de acciones. Así que creo que el mercado de acciones sufrirá una fuerte caída por culpa de la deuda corporativa. Ya vimos algo así con el desplome de la deuda corporativa en 1987, después de que Michael Milken lanzara el fenómeno de los bonos basura, que acabó con el desplome de toda la deuda corporativa, junto con la disfunción, digamos, algorítmica entre Chicago y Nueva York, que derivó en una caída generada por ordenador. Sabemos cómo pasan estas cosas, de golpe y de forma acelerada. Puede llegar a caer un 22% en un día, como el 19 de octubre de 1987.
Creo que veremos el fin de toda esa fachada y de las recompras de acciones porque creo que ya no será fácil generar deuda. Han estado tomando prestado al 0% para recomprar acciones, subiendo el precio de estas y haciéndose con empresas. Creo que en el 2019 eso y mucho más terminará. Eso creo que pasará. Parece muy interesante. En fin, tenemos que hacer un descanso, pero volvemos con mucho más en este día de Año Nuevo, 1 de enero del 2019. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report en este 1 de enero del 2019, el especial de Año Nuevo. Vamos a por las predicciones de los invitados, comenzando un poco duro con Tyler Jenks, pero no se preocupen porque la cosa mejora. Veamos qué nos cuenta Tyler. Tyler Jenks, de Hyperwave. Es hora de las predicciones para el 2019. Deme números y opiniones sobre los bonos. Los bonos están bajando en precio y subiendo en rendimiento. Las acciones. Las acciones suben en función de la política. Bitcoin. Lamentablemente, el Bitcoin está cayendo si no ha alcanzado ya los 1000. Me temo que hacia allí se dirige. El Brexit. El Brexit es un desastre y no hay forma de salir de él. El oro. El precio del oro está bajando. ¿Cuánto está bajando? Creo que podría bajar hasta los $600 la onza. ¿Por qué? Porque el dólar está subiendo y el oro y la plata van en dirección contraria. Eso pienso yo. ¿Cuánto puede subir el dólar en el índice del dólar? Bueno, ¿Cuánto puede subir? estamos en el rango medio del dólar de los últimos 30 años, así que puede subir mucho más. ¿Qué problemas puede suponer eso para otros países o mercados en el 2019? ¿Qué consecuencias tendrá? Aplasta a todas las demás monedas y eso provoca una tremenda presión inflacionaria. ¿Cuál es la tendencia de Rusia y China que están acumulando oro? ¿Van a seguir haciéndolo? Sí. Durante los últimos 7 años, Rusia y China han comprado más oro que nadie. Pero siguen sin tener tanto oro como Francia y, por supuesto, Estados Unidos. Déjeme decirle una cosa. Si dijera, por ejemplo, el cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. ¿Qué me diría usted? Diría, el buen desenladrillador que consiga desenladrillar el cielo, bien podrá desenladrillar esta tierra enladrillada. Gracias. De nada. Hora de hablar con Roy Sebag, de Mené y Gold Money. Vamos allá. Los inversores de oro no han estado muy contentos con el precio del oro en los últimos 5 años. ¿Alguna buena noticia para el oro en el 2019? Sí, creo que sí. Creo que es evidente para los que participen en el mercado que las tasas de interés no van a subir en Estados Unidos. Así que se verá un dólar estadounidense muy débil y dicha debilidad se manifestará en el precio del oro. Creo que esta semana las tasas de interés se han mantenido estables o han bajado otra vez porque el rendimiento de muchos bonos a largo plazo han empezado a desplomarse. Nuestro anterior invitado, Tyler Jenks, cree que en el 2019 el oro bajará de los $1000. ¿Qué acontecimiento económico debería suceder para que el oro bajara a esos niveles? Supongo que está hablando del precio del oro en dólares. Sí. Para que eso pase, las tasas de interés tendrían que subir otros 50 puntos básicos, así que si la Reserva Federal incrementa las tasas de interés al 3,5% este año, lo que considero es bastante complicado que ocurra, entonces sí, el oro podría caer a 1050. En el 2018 vimos los primeros pasos para alejarse del SWIFT, el sistema de pago mundial, por parte de Alemania incluso. ¿Qué impacto tendría esto en el dólar estadounidense del 2019 en adelante? ¿Qué hay del oro? ¿Algún cambio en ese mercado? Al convertirse cada vez más en un activo estratégico, hay rumores de que China va a usar más el oro, que tiene un nuevo contrato de futuros de petróleo respaldado con oro, etc. ¿Qué prevé para el 2019 en este sentido? Hace poco me preguntaron si aún había alguien que usara el oro para hacer transacciones. En realidad, la entrevistadora era la hermana de Mark Zuckerberg y me lo preguntó en su programa, a lo que le contesté que si alguna vez había visto ese meme con Neo y Morfeo, y Neo dice, wow, déjame que te dé un wow. Cada día se comercian unos $10,000 millones en uno de los depósitos del mercado de lingotes de Londres. Así que creo que la gente realiza transacciones en oro todo el tiempo, simplemente no es oficial. Pero los gobiernos y los bancos centrales continuamente intercambian oro.
Esta tendencia seguramente continúa ya que la cuota del dólar estadounidense de las reservas y transacciones mundiales bajan, lo cual es un estado natural para Estados Unidos teniendo en cuenta que su salud financiera está deteriorándose. La gente dice que hemos dejado atrás la norma del oro, pero los bancos centrales comercian continuamente con oro. En realidad es la única reserva que tienen. Me gustaría contar una historia inaceptable. Estaba en una conferencia y alguien del Banco de Canadá se me acercó y me dijo, dirijo el departamento de lingotes de oro del Banco de Canadá. Y le contesté que yo era un verdadero aficionado del oro y que no sabía que tenían un departamento de lingotes de oro, y me dijo que era un secreto. Así que le pregunté que quién tenía oro allí, y me dijo que muchos gobiernos y bancos centrales. Así que le pedí que me mostrara en la página web dónde podía encontrar esa línea de pedido, y me dijo que no lo podía revelar. Entonces le dije, así que los contribuyentes canadienses le pagan su salario y usted no nos muestra lo que están haciendo y para quién. Él simplemente se encogió de hombros como si fuera una política aceptable y se fue. Ese creo que es uno de los problemas que sigue habiendo en el sector del oro. Hay mucho secretismo. De hecho, cuando entré por primera vez en la industria no me lo podía creer. Pensé que todo eran puras teorías de la conspiración, pero ahora sé positivamente que los intereses nacionales y supranacionales, así como los bancos centrales, siguen usando el oro continuamente y lo seguirán haciendo. Canadá, por supuesto, vendió oficialmente todo su oro. El gobierno de Canadá no tiene nada de oro. Sí, se lo comenté. Mientras otros países han ido acumulando oro, como China o Rusia. ¿Va a haber un punto en el que eso sea un factor importante? No creo que la demanda y la oferta del oro sean la causa del cambio de su precio. Como he dicho muchas veces, es una forma de almacenar riqueza. Así que sigue habiendo mucha oferta, pero sí creo que un día nos despertaremos igual que en 1971, 73 o en 1934 y veremos que el oro se ha remonetizado en algún país y veremos cómo afectará eso a los precios del oro en el libre mercado. Es impredecible, pero es predecible suponer que esa tasa de cambio será al alza. En otras palabras, hay muy poca información que llega al mercado que cuando te despiertes te haga pensar que el precio del oro debería derrumbarse hoy. En realidad, tiene que ver con un increíble ciclo de ajuste monetario o un asteroide que acaba de caer, lo cual nunca ha sucedido en ninguna parte. Pero hay muchas cosas que cuando te levantas por la mañana te hacen pensar que necesitas más oro o que el precio del oro es menor del que debería ser, y es de prever que suba. Esto es lo que encuentras, una tendencia al alza. Pero ha habido momentos en la historia en los que la economía ha estado totalmente desequilibrada. Los legisladores se juntan y deciden fijar los precios en base al oro. Sí. Como hicieron en los acuerdos de Bretton Woods tras la Segunda Guerra Mundial. Eso era prácticamente lo único que podían hacer para reequilibrar la economía mundial. El dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva mundial respaldada por el oro en ese momento. Parece que en la actualidad la economía mundial y los mercados monetarios están totalmente desequilibrados. Cualquier estado de equilibrio se rompe. En el mundo hay una relación entre deuda y PBI del 400%. La deuda está fuera de control, así que si hubiera un reequilibrio remonetizando el oro para volver a determinar el precio de la deuda y reiniciar la economía mundial de nuevo, ¿a qué nivel se situaría ese oro en esas condiciones? Tenemos los números que han predicho otros economistas. No me gusta entrar en esos experimentos porque creo que la deuda no es algo real y que simplemente debería condonarse. Creo que toda la deuda puede condonarse y que las concepciones previas de riqueza son ilusorias. Alguien que es rico hoy no tiene por qué ser rico el día de mañana. Ya hemos visto esto en Latinoamérica y en la Revolución Francesa. Si hay una revolución real será por lo que harán por mí el día de mañana, no por lo que hicieron por mí en el pasado. El oro puede servir para reorientar los ahorros y la economía, y para que el poder adquisitivo vuelva a equilibrarse de manera justa. Habría una gran deflación de precios, pero en realidad no me importan las deudas anteriores. Propone un jubileo. Es problema de los acreedores. ¿Un jubileo de deuda? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Royce Bach. Gracias nuevamente. Max Kaiser, me apuesto a que no creías que estarías conmigo en la segunda parte. Es genial. Me siento afortunado. Quiero preguntarte sobre una predicción cercana. No del futuro lejano del 2019, sino de aquí a 2 días hasta el 3 de enero. A ti, a Trace Mayer y a algún tipo anónimo de Reddit se os acredita el día de la prueba de claves. Es decir,
el 3 de enero. ¿De qué va eso? De acuerdo. En realidad todo vino a raíz de un podcast con Therese Meyer y Caitlin Long hace unos 6 meses. Se habló de Wall Street y de que si entraba en el juego del Bitcoin y las criptodivisas, vendría con su bolsa de trucos, la que incluye la rehipotecación, las ventas en corto descubiertas y otras formas de que Wall Street controle el precio de cualquier producto o valor. Y esto es algo que preocupa a la criptocomunidad porque queremos que el precio se negocie libremente en base a la oferta y la demanda, no por medio de los trucos de Wall Street, como por ejemplo mantener los precios bajos para satisfacer a gente como Jamie Dimon. Ese concepto de obtener las claves de la plataforma de intercambio es que cada uno toma posesión de sus claves privadas. Therese Meyer ha creado el sitio web proofofkeys.com en el que si te registras aprendes cómo hacer eso, a básicamente demostrar que eres dueño de tus propias claves. Le piden a la gente que saque sus bitcoins de las plataformas de intercambio porque si no eres poseedor de tus claves privadas, los bitcoins no son tuyos, sino de la plataforma. El 3 de enero coincide con el aniversario del bloque Genesis, cuando empezó a funcionar el primer Bitcoin y estaba a punto de emprenderse el segundo rescate bancario. Si todo el mundo saca sus monedas de las plataformas de intercambio y se las guardan en cualquier cartera segura, sí supondría un impacto. Voy a explicar lo que pasa aquí. En el caso de los juegos de Wall Street de los que hemos hablado, como la rehipotecación, o sea, el hecho de prestar lo mismo una y otra vez, se sabe que respalda ese préstamo, ya sea un bono u oro, es muy común. Sin embargo, si esa garantía desaparece, que en este caso es el Bitcoin, y nos apoderamos de nuestras propias claves, lo que estamos haciendo es dejar una montaña de derivados sin apoyo, por lo que ésta se derrumbaría. Es algo que Wall Street no sería capaz de manejar, porque les llevaría mucho tiempo recuperarse de algo así debido a la forma en la que se entregan o valoran o pasan por la máquina de Wall Street esas garantías. Es decir, de alguna manera arma a la comunidad del Bitcoin a fin de luchar contra Wall Street. Llevo mucho tiempo diciendo que habrá una batalla entre el Bitcoin y los globalistas y la gente de Wall Street. Therese Meyer, Caitlin Long y yo sabemos que, en efecto, existe una lucha y sabemos también cómo lucharla. Están saliendo nuevos contratos de futuros presentados en bitcoins en BACT, que sale este mes. Así que si estás dentro de proofofkeys.com, estás avisando a Wall Street de que tengan cuidado con los trucos que quieras hacer. Tratamos de hacer algo parecido a hundamos a JP Morgan, compra plata. Algo parecido. Tomar posesión de la plata para que JP Morgan quiebre. El problema es que la gente solo toma posesión del dinero. No obstante, se puede hacer daño a JP Morgan y a Wall Street tomando posesión de nuestras claves privadas. Creo que deberías despedir tú el programa ya que eres la estrella. De acuerdo. Esto es todo por hoy en el primer programa de nuestro especial de Año Nuevo en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Les deseamos un feliz cripto Año Nuevo.